15 minutos. Hola, buenas noches, hablo con Celeste. Sí, le hablo de aquí de parte de Radio Universidad para una entrevista. Bueno, no cuente, por favor. Mostramos y hemos cambiado un poco la música porque va a pegar más de lugar. Como le habíamos anunciado, ahora de cumplirse 40 años de golpe de Estado, que es un lugar de dictadura cívico-militar, hemos decidido abarcar todo el programa de hoy a este tema y para eso vamos a realizar dos entrevistas. Una de las cuales habíamos anunciado es, vamos a contar con el testimonio de Celeste Ismael. Celeste es socióloga, es doctora en ciencias políticas, es investigadora del CONICET y investigadora aquí en esta casa de estudios del INDES, también docente en la Universidad Católica de Santiago. ¿Está Celeste al aire? ¿Qué tal, Celeste? ¿Cómo te va? Muy buenas noches, gracias por la invitación a participar en esta fecha tan especial y bueno, por considerar que puedo tener algún aporte en este sentido. Celeste, lo primero que nos preguntábamos de aquí, digamos, haciendo el programa de la universidad era, bueno, que nos cuentes un poco cómo vienen trabajando con la problemática que es puntualmente la memoria, lo que nos convoca hoy en la universidad y en el instituto, en el INDES. Que nos cuentes un poco cómo vienen trabajando y cómo van pensando también las actividades de inserción del instituto en los procesos específicos de esa humanidad, que es el tema, digamos, que hoy nos convoca a nosotros aquí como programa dedicado a hablar de la justicia. Mira, yo formo parte de un equipo de investigación de nuestra facultad que está abocado a llevar adelante estudios sociales vinculados con los procesos de justicia en temas que tienen que ver con los delitos de lesa humanidad. Como iniciativa, digamos, no es novedosa, nuestra universidad tiene una, no sé si decirle tradición, pero una historia, un camino recorrido en este sentido en el área de las investigaciones en torno a derechos humanos, a través de lo que es la Cátedra Libre de Derechos Humanos de la Facultad de Humanidades. Nosotros hoy, que somos un equipo conformado mayoritariamente por jóvenes investigadores, también estudiantes de grado, personas que son referentes de organismos de derechos humanos, creo que tenemos la posibilidad de embarcarnos en este tipo de investigaciones como consecuencia de que hay un camino transitado en la universidad en este sentido, ¿no? Y además de que estos últimos años, sobre todo, digamos, a partir de lo que ha sido la derogación de las llamadas leyes de la impunidad, se han generado condiciones políticas e institucionales para que la investigación histórica, pero también la investigación, digamos, académica, pueda desarrollarse. Y esto fundamentalmente a partir de que desde unos años a esta parte es posible acceder a una serie de documentos y de fuentes que en otros momentos de nuestra historia no hubiera sido posible. Entonces, bueno, somos un poco, creo, un emergente de lo que ha sido, cómo se ha dado el proceso en nuestro país respecto a cómo nos posicionamos, digamos, como sociedad respecto a estos temas, ¿no? ¿Y con qué proceso puntualmente vienen trabajando? Nos comentaba la existencia de un convenio, la celebración de un convenio entre el INDES y el sería el... Sí. el poder. Yo creo que un poco por cómo se viene dando el proceso, digamos, político, social en estos últimos años, en cuanto a que ha habido una especie de auge de los estudios vinculados con los temas de memoria y los
desafíos vinculados a los derechos humanos. Ha habido como, digamos, como un florecimiento del interés por volver a analizar y tratar de comprender este periodo particular de nuestra historia. Y este interés, digamos, no ha sido solo, digamos, en el campo del intelectual, del universitario. Yo creo que la punta de lanza sí ha sido la apertura de los juicios, que un poco ha promovido, digamos, distintos sectores pudiéramos determinar la investigación. En ese sentido, nosotros hace varios años, por lo menos 5 años, venimos constituyéndonos como, digamos, un colectivo que inicialmente veníamos colaborando un poco, digamos, de buena voluntad de los procesos que se llevaban, en los juicios que se han llevado adelante en la provincia, juicios de la comunidad que se han llevado adelante en la provincia, y en ese marco hemos ido teniendo relaciones y vínculos que finalmente, digamos, han dado sus frutos hace 2 años atrás con la firma de un convenio de cooperación, transferencia y asistencia científica tecnológica entre el Ministerio Público Fiscal y la Universidad Nacional de Santiago del Estero. En ese contexto, trabajamos de forma, digamos, colaborativa, el grupo de investigación que estamos en el Instituto de Lima, con el Ministerio Público Fiscal, en torno a lo que es la preparación del digamos, juicio que se viene, que investiga las responsabilidades militares y civiles respecto a los crímenes de lesa humanidad. Entonces, digamos, enmarcados en este nuevo contexto institucional y sobre todo a partir de herramientas que nos dan de investigación antropológica, estamos trabajando en un conjunto no solo con testimonios de los que han sido testigos o víctimas de estos delitos, sino también tratando un poco de desentrañar los mecanismos institucionales y los circuitos burocráticos, administrativos, que han hecho posible, que han sostenido primero las detenciones forzadas y luego las desapariciones. Concretamente hemos estado trabajando, colaborando la causa que investiga los enterramientos clandestinos, los presuntos enterramientos clandestinos en la provincia, y más recientemente, bueno, colaborando en la preparación y en la búsqueda para aportar nueva información, nuevas pruebas para esta nueva instancia, nuevo juicio que viene, que investiga las responsabilidades civiles y militares. Sí, buenas noches. Un gusto de saludarla. Le habla Eduardo Yugda. Buenas noches. Como de acá del panel del programa, justamente con Federico Medina y el doctor José. Un poquito le estaba escuchando atentamente las funciones de investigación que vienen realizando en el Instituto de la Universidad y bueno, que están trabajando también en lo que hace a las cuestiones vinculadas. Y cuando uno habla de desapariciones forzadas y privaciones ilegales de la libertad y dentro de un marco de violaciones sistemáticas de derechos humanos, un poco piensa el rol que en esos momentos le cabía al Poder Judicial, ¿no? Como último resorte de las garantías de los derechos fundamentales y sobre todo la función que tenía la acción de amparo, que es la única herramienta ante un Poder Judicial que funcionaba pero que evidentemente no cumplía su fin y ante determinadas instituciones de protección de las garantías como era el habeas corpus y en las cuales prácticamente no se daba ningún trámite y era totalmente como herramienta ineficaz. No sé si desde el instituto alguna vez han tratado el tema, han investigado sobre la cuestión. Me interesaría mucho conocer alguna opinión.
Mira, no estamos en un momento como de una primera aproximación. Nosotros mayoritariamente somos sociólogos, politólogos, antropólogos, filósofos, que, digamos, no veníamos habituados a trabajar o a tener, digamos, un contacto fluido con lo que es, digamos, todo lo que pone el mundo judicial, ¿no? Nuestro primer contacto tiene que ver también con lecturas, sobre todo de los expedientes construidos por aquellos años, ¿no? Y bueno, tiene una complejidad de que, bueno, uno como es una especie de foránea dentro del campo de lo jurídico, tiene, digamos, esta complejidad de lo dificultoso que es entender por ahí las fórmulas y las figuras a las cuales, digamos, apelan jueces y fiscales, y que son las que finalmente posibilitan, por ejemplo, lo que nos ha tocado a nosotros observar, que los restos de alguien que tiene evidentes signos de tortura y de muerte violenta terminan por medio de una autopsia y por medio de una serie de procedimientos judiciales, termina siendo investigado como una muerte natural y declarado como restos de nene, y estas cosas, digamos, nos resultan, nos asombran, ¿no? Porque, digamos, el efecto, el poder que tiene, digamos, el discurso judicial para cerrar otras hipótesis de investigación, bueno, es muy poderoso, ¿no? Estamos haciendo una instancia inicial con una primera abordaje de este tipo de documentos, apoyándonos mucho con lo que es las entrevistas a expertos, a informantes claves que nos ayuden, digamos, a entender todo un dispositivo que ha permitido, en cierta forma, legalizar, digamos, prácticas bueno, ilegales o rozando con lo clandestino. Y claro, como bien, sí, como bien lo mencionaba usted en esa conclusión, y que ha permitido a través del proceso democrático hacer verdaderos juicios de la verdad, tanto tiempo cerrados para todos los familiares de las víctimas de estos delitos de lesa humanidad. Se ve también, ¿no es cierto?, pienso que lo habrán apreciado desde la perspectiva sociológica, los roles que le incumbían cumplir a determinados grupos, sectores sociales de quehacer político y judicial de esa época, ¿no? Eso también ha migrado, ¿no es cierto?, de llamársele periodo de facto por el gobierno militar, por un proceso cívico-militar, por las complicidades civiles que también han tenido quienes irrumpieron el orden institucional. Y esto un poco ha sido muy alimentado por agentes del Poder Judicial, ya sean jueces, fiscales, defensores, que pusieron un poco la mirada al costado ante los requerimientos de todos los afectados por estos graves hechos, ¿no? Esta sintonía marca también un poco las funciones de un poder judicial que se presta para, digamos, trabajar con un estatuto ajeno a la Constitución de la Nación, que es la que nos va a garantizar, y respecto a un poder judicial que ya nace en el orden constitucional y que, bueno, tiene como primera medida hacer un control de constitucionalidad y de convencionalidad hoy con el tema de los tratados de derechos humanos en esta cuestión. Obviamente había que marcarse también en ese marco histórico de aquellos años en que también el derecho internacional de los derechos humanos todavía no había alcanzado el desarrollo actual. Lo que sí también deja pintar, ¿no es cierto?, que
los roles cumplidos y seguramente con el aporte de las ciencias interdisciplinarias, como usted lo ha explicado bien, no solamente de los que están en el mundo jurídico, sino también sociólogos, antropólogos, filósofos, han determinado también la construcción de lo que ha sido también esa responsabilidad para poder desentrañar una responsabilidad no solamente de quienes pertenecían al ejército, sino también quienes pertenecían a la ciudadanía civil dentro de estos cuadros, ¿no es cierto?, políticos, judiciales y otros, ¿no? Eso no sé si más o menos la mirada que vienen con ustedes que han tenido más acceso, digamos, a documentación al respecto. Sí, y nos resulta muy interesante, digamos, trabajar esta dimensión de lo que es el terrorismo de Estado, porque durante mucho tiempo, digamos, el debate ha estado anclado en digamos, en el rol de las Fuerzas Armadas, de la provincia particularmente, de las fuerzas policiales. Y esto, si se quiere, ir un poco en detrimento de restar la complejidad que tiene, digamos, toda la arquitectura institucional que ha supuesto la instalación del terrorismo de Estado en Argentina, ¿no? Yo creo que ha sido la perseverancia de la demanda por justicia de los familiares y los organismos de derechos humanos, pero también los avances que ha dado la justicia democrática en torno al juzgamiento de este tipo de delitos es lo que ha posibilitado, bueno, sentar un piso mínimo sobre el cual a partir de ahora podemos avanzar en explorar la actuación de otros actores institucionales que han sido también piezas fundamentales para sostener ese engranaje de las detenciones y de las desapariciones. Y no solo, y es interesante, digamos, como cuestión a investigar, porque pone en tensión concepciones muy arraigadas en torno a lo que se piensa sobre la dictadura o en torno a lo que se piensa la dictadura por oposición a la democracia, ¿no?, de los poderes de la democracia. Y digo esto porque el análisis de la documentación, es cierto, permite ver, describir la actuación de distintos actores del Estado en el periodo de la dictadura, pero también permite ver en ciertas formas cómo se han ido continuando, reproduciendo, manteniendo ciertas prácticas, sobre todo también en el ámbito judicial, para mantener, digamos, por lo menos en el olvido, buena parte de estos crímenes. Entonces, este tipo de abordaje nos permite, digamos, iluminar las continuidades a nivel administrativo, a nivel institucional, entre periodos, ¿no? Porque generalmente se los piensa 1983 como un parteaguas, y en realidad, bueno, vemos que hay muchas líneas de continuidad, si bien hay conquistas importantísimas, como es la plena, que podamos recuperar la vigencia del Estado de Derecho en Argentina. Si bien hemos tenido avances en cuanto a la institucionalización del régimen democrático, en cuanto a domesticar el poder de veto que tenían las Fuerzas Armadas, bueno, también es cierto que hay continuidades que tal vez son mucho más sutiles porque son más cotidianas, y que son las que creo que han posibilitado que durante muchos años se mantuvieran digamos, en la impunidad este tipo de delitos. Entonces, digamos, como tema de investigación es muy potente, bueno, y además muy caro a lo que son los valores que ha fundado la democracia argentina, ¿no? Esta idea de que sin justicia y con impunidad no es posible ninguna constitución democrática. Entonces, poder avanzar en analizar un poco cómo ha sido la actuación de los distintos operadores judiciales en el periodo, yo creo que también
más allá del valor que eso tiene en una instancia judicial, yo creo que desde el punto de vista de lo social, permite darnos herramientas para avanzar en lo que se llama la democratización también de la justicia, ¿no? que es uno de los poderes fundamentales para la construcción democrática. Bueno, Celeste, la verdad que me gustaría continuar con la entrevista, pero se nos acaba el tiempo, estamos ahí al límite. Te agradecemos los minutos, Celeste. No, les agradezco a ustedes, les doy un abrazo y bueno, y mantenernos en contacto para seguir conversando sobre estos temas. Seguro, seguro. Gracias, Celeste. Gracias a ustedes, un abrazo. Hablemos de justicia aquí cuando van a pasar 41 minutos de las 9 de la noche, quienes hablan de COVID. Hoy, de nuevo, como decíamos, con el equipo completo, tanto con José González como con Eduardo Yuga. Pasaban entrevistas Celeste Schneider de aquí del INDE de la universidad, y como habíamos anunciado tenemos otra entrevista. Voy a dejar en manos de Eduardo que presente a nuestro próximo entrevistado, una jefe de trabajadora a nivel nacional en el ámbito de los derechos. Sí, Ernesto Moró no solamente es hoy una alta autoridad que preside la Asamblea Permanente de Derechos Humanos a nivel nacional, sino que también ha sido directivo del Colegio Profesional de Abogados en la capital y también en la Federación Argentina del Colegio de Abogados. Es un activo miembro de la Asociación Americana de Juristas. He tenido el placer de conocerlo y poder compartir a veces algunas mesas y que tiene mucha también participación a nivel nacional e internacional en defensa de los derechos humanos, no solamente en cuestiones que nos ha tocado vivir en nuestra triste historia pasada, sino también apoyando aquellos movimientos a niveles internacionales donde hay atisbos de violaciones sistemáticas de derechos humanos, o sea, obviamente viviendo también las instituciones donde se trabaja, se desempeña el doctor Moro. No sé si estará en línea, doctor. Saludos, doctor. Un gusto. Eduardo Yuga, acá del Superior Tribunal. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Un gusto. Un gusto para mí estar con usted, además con el querido Santiago Lestero, que lo llevo en mi corazón. Bueno, qué mejor que en nuestro programa que se llama Hablemos de Justicia, tratamos de tener una visión objetiva, ¿no es cierto?, del quehacer judicial, y también un poco teniendo en cuenta la víspera de la fecha en que nos encontramos, una reflexión respecto a la fecha y a la actualidad en cuanto a los avances o retrocesos que ha tenido toda esta tarea de desentrañar la verdad de aquellos hechos tan lamentables que nos tocó vivir. Sí. Estoy escuchando demasiado bajo, no sé si ustedes me escuchan bien a mí. Perfecto, yo lo escuchamos perfecto. Bien. No, lo que en realidad estamos atravesando un momento particular de la historia de los juicios de lesa humanidad en Argentina, si ese es un poco el tema, por vincular con la fecha emblemática, ¿no? Es decir, mañana se cumplen en pocas horas 40 aniversario del golpe cívico-militar, que además ha sido proclamado como a nivel internacional en Naciones Unidas como el Día de la Memoria y de la Verdad, ¿no? El Día de la Memoria Internacional. Quiere decir que tenemos una fecha emblemática en la cual la Argentina ha liderado todos estos años un proceso extraordinario vinculado con el desarrollo de los juicios, con una continuidad con el mismo Poder Judicial, sin tribunales especiales, y ha dado un ejemplo a la humanidad de cómo se debe y se puede juzgar los crímenes horrendos y el significado que tiene esta devolución a la sociedad, ¿no? En Santiago del Estero se han transitado juicios realmente muy interesantes también, ¿no? Con
que por ahí yo he participado como espectador también de ellos en algunos casos. Así que estamos en un momento muy bueno. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos nació hace 40 años, es decir, un poquito más de 40 años, en el fines de los 75, del 75, cuando el país era arreciado por los paramilitares, por el terrorismo de Estado de la AAA, la CNU y otras organizaciones de esas características violentas, ¿no? Claro, y viendo, mientras te escuchaba, veía también cuando hablabas del rol que ha tenido la Argentina, comparativamente dentro del sistema interamericano de derechos humanos, vemos que muchos de nuestros países hermanos que han pasado procesos similares para poder voltear aquellas leyes de impunidad que se dictaban dentro de los procesos democráticos, ya dentro de los periodos transicionales, leyes de amnistía, de perdón. La mayoría ha terminado por pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como en Chile, como muchos países o Perú, que han terminado volteando estas leyes de amnistía mediante un pronunciamiento del máximo tribunal regional de OEA. En cambio, la Argentina no ha sido necesario porque esto ha sido, sobre todo a fines del 2004, con el fallo Simón y la anulación de las leyes del perdón, ha quedado todo finiquitado dentro de la instancia de nuestro sistema judicial interno con el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Creo que eso también tiene alguna significación, a pesar de las falencias que también como integrante del Poder Judicial hago mea culpa y sabemos que tiene la justicia y deudas también de derechos humanos, no solamente de aquellas violaciones sistemáticas del pasado tan dolorosas para nuestra historia, sino que también hoy se renuevan otros tipos de violaciones desde el Estado que son de derechos humanos y a veces, en muchos casos, los poderes judiciales y sus eventuales operadores no alcanzan a estar a la altura de las exigencias de los estándares internacionales. Entonces, desde la perspectiva de la PDH, si más o menos se comparte esta visión. Sí, sí, claro, comparto plenamente y también hemos hablado en oportunidad de estas cuestiones, porque digamos que el genocidio argentino no es gratuito, porque la continuidad de los funcionarios, veamos el poder del guarismo y todo esto que pasó en Santiago del Estero, que no fue necesaria la intervención de las Fuerzas Armadas, porque ya tenían la policía y las autoridades políticas también alineadas dentro de esta situación, pero hoy se siguen violando los derechos humanos porque si no, no existirían los organismos como la PDH. Pero claro, hay que nosotros también somos conscientes de la diferencia de las violaciones, porque en el pasado atroz nuestro, no solo se desaparecieron a 30.000 personas, no solo se exiliaron centenares de miles de personas y se asesinaron, perdieron el trabajo, es decir, hubo víctimas, varios millones de personas de víctimas, no solo eso, sino que se destruyó la economía del país, es decir, que se violaron todo este proyecto de persecución civil y política, fue para violar los derechos económicos, sociales y culturales, instaurando un sistema económico poderoso de destrucción de la clase trabajadora, de las empresas, etcétera, etcétera. Entonces, y esto todavía lo estamos viviendo, es oportuno en este momento también cuando se está hablando del pago de la deuda ilegítima a los fondos buitres, ¿no? Que esto va a generar a la Argentina una tremenda línea de pobreza
en forma abrupta, como un rayo. Vos, a propósito de esto, también lo que decías de las características de nuestro país en el orden internacional, el 15 de febrero se inauguró el año judicial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el cual asumió como juez de la Corte Raúl Zaffaroni, también miembro de la APDH. Yo participé de esas actividades y de varias actividades paralelas y conferencias que se dieron en ese momento, y decir que uno va desde la Argentina a esos foros, a esos espacios, es una tarjeta de presentación extraordinaria, porque todos han mirado a la militancia, a la creación de doctrina, nuestra doctrina jurídica en materia de derechos humanos, de juicio de lesa humanidad, es reconocida en el mundo entero. Entonces, cuando un argentino se refiere a en esos ámbitos internacionales, especialmente en la sede de la Corte Interamericana, realmente te llena de orgullo como nacional estar ahí, ¿no? Hablando en esos niveles. Claro, yo lo pude seguir por stream de internet y varios de los expositores, sobre todo vi lo que pensaban los ex jueces de la Corte. Así es. Y también vi la actuación de la exposición de Zaffaroni en una de las últimas etapas de la apertura. Y también decía que un acto de justicia, hay que decir también que si podemos decir que nuestra justicia en general estuvo a la altura en cuanto a la respuesta dada ya en un periodo democrático respecto a los juicios de la verdad, también es cierto que no sé si hubiera sido si hubieran logrado estos frutos si no fuera por toda la actuación de los organismos como la APDH, que han tenido tanta lucha para lograr imponer esto con todos los obstáculos que también en gobiernos democráticos y bastante más avanzados también han existido, ¿no? Esto hay que verlo, así como la APDH también, sin desmerecer el trabajo de otras organizaciones no gubernamentales. No quiero acaparar un poquito aquí, voy a darle también la oportunidad a mis colegas que te pregunten, seguramente querrán aprovechar tenerte aquí la noche de hoy. Cómo no, un gusto, Eduardo, la verdad que hablar contigo, y también con los colegas. Bien. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Federico Medina le habla. ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo estás? Usted, bueno, de alguna forma venían hablando con Eduardo, quizás no tuvo la oportunidad de escuchar, en la entrevista pasada también veníamos hablando de cómo ha ido reconceptualizando usted esto de dictadura militar a dictadura cívico-militar y los avances que se vienen dando, digamos, todavía precoces en el juzgamiento de la parte civil o en el juzgamiento de las responsabilidades judiciales en el ámbito de lo que son los procesos de lesa humanidad. Usted sabe que hace unos días hemos tenido una noticia aquí en la provincia de Santiago del Estero, una noticia que en realidad proviene de la provincia de Tucumán. La Cámara Federal de Apelaciones en Tucumán ha confirmado el procedimiento, inclusive ha ampliado, digamos, los delitos por los cuales se imputa a 2 funcionarios judiciales de nuestra provincia, funcionarios judiciales en aquel entonces, Olmedo y el doctor, Olmedo que era fiscal, ¿no? Sí, y Leandro Roca, no me sale, Leandro Roca y Olmedo. O sea, Sí. Procesos que van a ser muy importantes, que se estarían desarrollando en la provincia en el curso de este año. Ustedes han tomado conocimiento de la noticia, y si no han tomado conocimiento, ¿cuál es la evaluación que hacen respecto a esta parte, digamos, a este segmento de los juicios de lesa humanidad que tiene que ver con el juzgamiento de las responsabilidades de funcionarios judiciales, sea fiscales, defensores o jueces? Sí, mira, Federico, yo pienso que realmente también los jueces, los fiscales, están aprendiendo, ¿no? Creo que esto es una docencia porque aquellos que en algún momento titubeaban o tenían miedo o no comprendían, fueron aprendiendo y dejaron la huella. Y esto, como decía recién Eduardo, fue posible porque los organismos de derechos humanos estuvieron en la calle, y no solo los organismos,
la sociedad civil acompañó y tomó conciencia de que estas cosas hay que juzgar, y que hay que juzgar así con la ley en la mano, sin violencia y con la verdad. Y también hay inocentes y hay culpables, y esto, bueno, debe resolverse en ese ámbito. Nosotros estamos muy satisfechos con el fallo de la Cámara. Tucumán afortunadamente puso las cosas en orden, y esto también es una nueva etapa de conciencia. Nosotros desde la PDH y naturalmente los organismos de derechos humanos estamos siempre indicando de que en realidad los civiles, los militares han perdido poder y han sido juzgados en su mayoría, pero los civiles han multiplicado el poder y están en libertad, que son los que realmente se enriquecieron, se llenaron los bolsillos de oro con la dictadura, y están en libertad. Entonces está muy bien el juzgamiento de los civiles, y aquellos que fueron cómplices necesarios o coautores directos, como es el Poder Judicial de aquel momento, que si no hubiera sido por el Poder Judicial, que fue cómplice de la dictadura, estas cosas no hubieran ocurrido, porque el Poder Judicial es el último resorte que tiene el humano para que no se le caiga encima tremendas injusticias. Doctor, le saluda José Josami. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal, José Josami? Buenas noches. Le hago una última pregunta, estamos cerrando ese programa. Cuando habla del Poder Judicial, ¿también entiende que la Corte ha acompañado en este proceso? Sí, la Corte Nacional de Justicia en esto ha sido muy buena, porque sin la Corte, si hubiera mantenido la Corte de la década del 90, esto no sé si hubiera sido posible. Si bien se le fue arrancando a la llamada Corte Menemista, se le fue arrancando algunos fallos, ¿no? Incluso a partir del año 89, cuando se aplicaron los Schwarzenberger, se aplicaron la doctrina internacional vinculada no con las convenciones sino con el derecho de gente. Entonces fue algo progresivo pero muy lento. Con la nueva composición de la Corte a partir del año 2003, realmente los juicios caminaron con una doctrina mucho mejor y más ágil. Así que, bueno, fue una construcción de a poco, y también una construcción, como decía recién Eduardo, con el pueblo en la calle, ¿no? Haciendo presión, y con los militantes también, porque la doctrina de los derechos humanos que atraviesa ahora todo el mundo fue escrita en las calles, y a partir de la escritura de las calles como que los juristas comenzaron a escribir y a variar la doctrina vetusta de los tribunales, ¿no? Bien, Ernesto, le agradecemos los minutos, estamos tratando, no nos queda más tiempo, no sé si un saludo a Sí, simplemente saludarte, Ernesto, agradecerte tu disposición para estar con nosotros, con tus claros conceptos, y bueno, y estamos esperando que cuando gustes por Santiago del Estero siempre sos bienvenido aquí en esta provincia. Que tengas muy felices Pascuas y esperamos verte en cualquier momento. Felices Pascuas para ustedes, y bueno, ojalá pueda estar pronto allá, echar un abrazo y estar en esta tan linda región que la llevo, como dije al principio, en mi corazón. Un cariño a todos y a todas. Muchas gracias. Así pasaba. ¿Contaba? No, siga. Así pasaba, perdón, Ernesto Moro. Estamos terminando la edición de Hablemos de Justicia, y no quiero terminar antes sin destacar el trabajo que viene haciendo, no lo hemos podido decir antes, la verdad que no estamos acostumbrados todavía. Walter Saavedra, quien está a cargo de la operación técnica, nos acompaña desde este año todas las noches aquí en Hablemos de Justicia. Les deseamos felices Pascuas, nos estamos viendo seguramente el próximo miércoles. Esperen
Todo el equipo. Todo el equipo. Felices Pascuas. Felices Pascuas para toda la vida.